Feliz tarde de sábado, amados hermanos, que Dios les bendiga grandemente. Es una bendición poder estar nuevamente aquí con ustedes para estudiar la palabra de Dios y reflexionar precisamente en lo que hemos estado viendo en los últimos sábados, en lo que se llama el nuevo orden mundial. Mucha información circula por redes sociales, diversos medios, conteniendo información de todo tipo que nos llevan a una serie de personas poderosas que están concentrando el poder a fin de imponer un nuevo orden mundial. Mucho se habla con respecto a los sistemas de salud a partir de la vacuna del COVID y algunas otras circunstancias inquietan a las mentes, a las personas, a los pensadores a decir algo está sucediendo. ¿Y qué tiene la Biblia que decirnos con respecto a ello? Si vamos en torno a toda esa gran corriente de información que se divulga, o la palabra de Dios dice algo contrario, o finalmente todos los puntos convergen. Ese es el propósito de todos estos estudios que hemos estado teniendo. Entonces vamos a encomendarnos a Dios en esta tarde para que Él nos dirija en nuestro estudio y como siempre pedimos, Él sea nuestro maestro, Él sea el que nos enseñe. Vamos a orar. Te damos gracias, bendito Dios y Padre Celestial, en esta tarde de tu santo sábado, porque tenemos esta bendición de estar aquí reunidos para alabarte y para bendecir tu nombre, Señor, agradeciendo tu promesa, Señor, para con nosotros, que donde están dos o tres congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos, dice tu palabra, Señor. Y te damos gracias por esa firme promesa. Y en esta tarde, Señor, con un corazón contrito y humillado delante de ti, queremos pedirte que tú amorosa y misericordiosamente la cumplas para con nosotros, Padre. Gracias, Señor, y queremos pedirte tus promesas que uno nuestro Maestro, que es el Cristo, y todos nosotros somos hermanos, Señor, y que ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y no me acordaré más de sus pecados, Señor, es tu promesa de nuevo pacto, Señor. Sé directamente tú, nuestro Maestro, y que también nos prometiste, Señor, a tu Espíritu de verdad, el cual nos guiaría a toda la verdad. Así que a ti nos sometemos, bendito Padre Celestial, en estos momentos y pedimos tu dirección. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Bien, vamos a la palabra de Dios. Vamos a el libro de Apocalipsis en el capítulo 13. En la mañana tuvimos la bendición y la oportunidad de ver un tema con respecto a cómo están relacionados la ley de Dios y el Evangelio de Cristo. Están totalmente entrelazados a lo largo de toda la palabra de Dios. Se nos mostró así mediante la ley ceremonial que era el Evangelio predicado en símbolos y figuras de acuerdo a lo que nos dice Colosenses, todo lo cual era sombra de lo porvenir, pero el cuerpo es de Cristo. Todas esas leyes rituales que estaban en el Antiguo Testamento ligadas a un santuario eran el Evangelio eterno de nuestro Señor, predicado a nuestros hermanos en el Antiguo Testamento y estaba dado en símbolos y figuras. Ese Esas leyes, ese evangelio predicado en símbolos y figuras a través de esos rituales, demandaban la obediencia, demandaban seguirse al pie de la letra, era obedecer al evangelio para ellos mediante esos símbolos y figuras, y Dios había dicho, te serán como señal en tu mano y como frontales entre tus ojos. Lo mismo que hace la bestia, el poder papal, como vimos en la mañana con respecto, o mejor dicho, lo que se dice acerca del poder papal como la bestia, y la marca que pone la segunda bestia en la mano derecha y en la frente, contrario al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero también en la palabra de Dios nosotros tenemos su santa ley, los 10 mandamientos y todos los mandamientos que están relacionados con ello, que son solamente una explicación o una aplicación en cada contexto que el pueblo de Israel vivía en la antigüedad y que nosotros vivimos el día de hoy. Son solamente algunas explicaciones más detalladas de cómo se observan
esos 10 mandamientos, que son los 10 grandes principios del carácter de Dios o que los contienen. De tal manera que el Evangelio y la ley están totalmente entrelazados y son inseparables. No se puede separar. Y entonces es cuando nosotros vemos que precisamente es la segunda bestia la cual pone la marca en la mano derecha y en la frente. Muy significativo en el lenguaje del Antiguo Testamento con respecto al Evangelio predicado en símbolos y figuras y a la ley eterna de Dios, la cual se dice, ponla como señal en tu mano y ponla como frontales entre tus ojos. De tal manera que muchas de las teorías presentadas por muchas personas desde hace décadas con respecto a que la marca de la bestia constituiría una especie de dispositivo electrónico puesta sobre la piel o incrustada debajo de la piel, puesta sobre la mano o puesta sobre la frente, pierde toda validez de interpretación bíblica y se convierte solamente en una mera especulación frente a circunstancias que suceden, frente a opciones, opiniones y demás, y no tienen un apoyo en la sola escritura. El sello de Dios está relacionado totalmente con el Evangelio de Cristo y la ley inseparables, y específicamente con respecto a los mandamientos de Dios, ya que la bestia, es decir, el poder papal, está en rebelión contra el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la Biblia, y contra la ley de Dios que está escrita tal cual en la Biblia. Y nosotros lo vemos esa enemistad al poner un diverso sistema de salvación que no se basa en la fe bíblica, en la fe que obra por el amor y que purifica el alma. Lo vemos en una serie de mezcla de una ley ritual juntamente con las ideas y las costumbres de los pueblos no convertidos a Cristo y que nosotros llamamos paganismo, y cierto lenguaje relacionado con el Evangelio de Cristo y que se ve en la vida sacramental que lleva el poder papal y que lleva la Iglesia Católica Romana como condición, como necesidad para la salvación, el poder cumplir con todos esos sacramentos. Además, añadida por una corredentora, la cual ellos en base a las tradiciones dicen que es María, y toda una serie de ayudantes alrededor de él que necesitan o que se ponen a disposición de los hombres para una intercesión, opacando, nublando y nulificando así la intercesión de Cristo por nosotros en el santuario celestial. Es claro y es evidente que el poder llamado por la palabra de Dios la bestia, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cuerno pequeño de Daniel 7, tiene una guerra contra el evangelio de Cristo, aun cuando esté revestida de un montón de lenguaje que obtengan de los evangelios, que obtengan de la misma palabra de Dios y que puedan hacer alusión al nombre de Cristo cuando en su práctica están totalmente en rebelión contra él. Por demás, es decir, pensar en la inmortalidad del alma, en la existencia de un infierno de fuego donde las personas arden y están siendo martirizadas y torturadas en la actualidad, o en un lugar llamado el purgatorio, donde es una especie de camino medio para llegar al cielo si es que sus demás personas, sus demás familiares o algunas otras personas se ponen en disposición para poder cumplir con los requerimientos que la Iglesia romana establece para poder disminuir su pena dentro de ese lugar. Todas esas cosas son contrarias al Evangelio eterno de nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, ese poder político religioso, poder papal, llamada la bestia y llamada por el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, también es enemigo de la ley de Dios. Pecado, dice la Escritura, es transgresión de la ley. Al mirar nosotros las profecías de Daniel capítulo 7, nosotros vemos cómo ese poder se nos decía a través del símbolo de un cuerno pequeño, se nos dice claramente, hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley.
El poder papal no es amigo de la ley de Dios como no es amigo del Evangelio de Cristo. Puede hablar de mandamientos de Dios, puede hablar de hacer la voluntad de Dios, sin embargo dice claramente la palabra de Dios testificando acerca de ese poder que pensaría en cambiar los tiempos y la ley, que se levantaría y hablaría contra el Altísimo, perseguiría a sus santos y esa ley de Dios finalmente sería cambiada. Nosotros sabemos claramente que los 10 mandamientos, como Dios los muestra en su palabra, son totalmente diferentes como lo practica la tradición del catolicismo romano, como se encuentra en sus enseñanzas para la práctica sacramental de la primera comunión, cómo lo tienen que aprender y cómo lo viven cada una de las personas que pertenecen al catolicismo romano. Sabemos que para ellos ha sido quitado el segundo mandamiento de la... El segundo mandamiento es inexistente, dando la permisividad a toda la clase de idolatrías que nosotros podemos mirar dentro de la práctica cotidiana en las personas que siguen el catolicismo romano, que pueden postrarse ante sus imágenes, que pueden cargarlas, que pueden besarlas, que pueden llorar frente a ellas, que pueden inclinarse y que pueden arrodillarse, sin tener dentro de su fe, dentro de su forma de creer, dentro de su presunción, el conocimiento del segundo mandamiento de la ley de Dios que dice no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. El segundo mandamiento fue quitado. Y el cuarto mandamiento de la ley de Dios que ordena, no al judío, no al israelita, sino a toda la gente, como dice nuestro Señor Jesús. El sábado fue hecho por causa del hombre, fue hecho por causa de la humanidad y no el hombre por causa del sábado. El sábado es un memorial para toda la humanidad. En su momento, confiado y confinado a Israel, como también el evangelio les había sido predicado a ellos y se les había mandado guardarlo en símbolos y figuras, pero que finalmente se extendía desde aquella época y posterior a ella y en la actualidad para toda nación, tribu, lengua y pueblo. De la misma manera, la ley de Dios y el sábado no solamente es para una extensión territorial o para una sola raza o una sola etnia, en este caso, para una sola nación llamada Israel, sino se extiende a todos los hombres. Ya lo diría con claridad el libro de Isaías en el capítulo 56. En el capítulo 56, en el versículo 1 dice, así dice Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para ser revelada. Y ahora noten lo que dice a continuación. Bienaventurado el hombre que esto hiciere. Bienaventurado el hombre que esto hiciere. Y ahora noten lo que dice a continuación. Y el hijo del hombre que esto abrazare. El hijo del hombre que guarda el sábado de profanarlo y que guarda su mano de hacer el mal. Aquí no está hablando de que sea un pacto exclusivamente con una nación o con una raza de sangre, sino está hablando claramente cualquier hombre, el Hijo del Hombre. Cualquier persona de la humanidad está incluida en este versículo y la palabra dice claramente bienaventurado. El Hijo del Hombre que esto abrazare, que guarda el sábado de profanarlo
y que guarda su mano de hacer todo mal. Y ahora fíjense, va a ser más claro. Y el hijo del extranjero, es decir, el no israelita, el hijo del extranjero que se ha adherido a Jehová, que ha venido de practicar la idolatría del mundo sin conocimiento de Dios, a quienes no les fue confiado el Evangelio, porque la palabra de Dios en el libro de Romanos dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Y dice mucho en muchas maneras, primeramente que les fue confiada la palabra de Dios. La ley moral, la ley ritual, los profetas le fueron confiados al pueblo de Dios. El Evangelio de Cristo le fue confiado al pueblo de Israel en símbolos y figuras. La ley de Dios les fue confiada a los israelitas, las normas de comportamiento, la voluntad expresa de Dios les fue dada, dice, esa es la ventaja que tienen. Pero cuando alguien que no pertenece por sangre a esa nación o que no pertenecía por sangre a esa nación estaba dispuesto a seguirlo, había una promesa, se nos dice aquí, y por eso dice el Hijo del Hombre que esto abrazare y que guarda el sábado de profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el Hijo del extranjero, del no israelita en su sangre, que se ha adherido a Jehová, no hable diciendo, Jehová me apartó totalmente de su pueblo. Ya desde la época del profeta Isaías se decía que la ley de Dios y el Evangelio de Cristo no eran una manera de crear una separación egoísta de las demás naciones para ver, servirse y beneficiarse y llenarse de ego, sino era la manera de que ellos se constituyeran en luz de las naciones y prepararan el mundo para la venida del Mesías, no para apartar y para generar un distintivo egoísta sobre los demás. Se nos dice claramente aquí, no diga este hijo de extranjero, Jehová me apartó totalmente de su pueblo. No diga Dios no me quiere, Dios no me ama y Dios no está interesado en salvarme, no. Ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Y ahora noten lo que dice a continuación, porque así dice Jehová a los eunucos, a los siervos de las cortes de las naciones paganas. Dice que guarden mis sábados y escogieren lo que yo quiero y abracen mi pacto. A todas las personas, por más que podrían ser consideradas lejos de Dios, se nos dice claramente no, no son de la nación de Israel. Es más, incluso tienen una circunstancia de vida llamado eunucos, que en este caso es haberles amputado su miembro viril para servir en las cortes de los reyes por cuidado a las reinas, a las princesas que se encontraban dentro de los palacios. Dice, ustedes no digan, porque la ley ya había decidido no entrar en la congregación de Israel o en la de los sacerdotes. Ahí estoy un poquito falto de memoria, si alguien me puede ayudar. No me acuerdo si era en general el pueblo o los sacerdotes. Tengo más en mente los sacerdotes, pero decían no podían entrar aquel que tenga los testículos mayugados. Ajá. No podía ver eso, entonces cuanto más alguien que tenía amputado su miembro viril por causa de estar en las cortes. Entonces dice claramente a ellos, tanto a los gentiles, y se nos pone la ilustración más hacia ellos que habían tenido que tener este tipo de operación. Dice, porque así dice Jehová a los eunucos que guarden mis sábados y escogieren lo que yo quiero y abrazaren mi pacto. ¿Y cuál era la promesa? Yo les daré lugar en mi casa. Vean qué hermosa promesa. Dentro de mis muros y nombre mejor que el de los hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros, no israelitas, no judíos, que se adhirieren a Jehová para servirle y que amaren el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guardaren el sábado de profanarlo y abrazaren mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y haré que se regocijen en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa, casa de oración, será llamada para todos los pueblos. Un texto que nuestro Señor Jesucristo citó. Mi casa será llamada casa de oración. De tal manera que cuando se abre el Evangelio para todos los gentiles, de tal manera todos y cada uno de ellos reciben a nuestro Salvador Cristo Jesús y también reciben sus mandamientos, reciben su ley
y reciben su sábado, como hemos tenido la oportunidad de estudiar el sábado por la mañana y también el último sábado que tuvimos estudio por la mañana. La ley y el evangelio son totalmente inseparables. Es el hombre de pecado el que ataca el evangelio, es el hombre de pecado que cambia la ley de Dios, es el poder papal el que hace este tipo de alteraciones a la palabra de Dios. Y en los días finales de la historia de esta tierra se nos menciona precisamente en el libro de Apocalipsis cómo es que se hace eso. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, regresamos mediante la primera bestia, que es el poder papal, y mediante la segunda bestia, que es la que finalmente pone la marca en la mano derecha o en la frente, finalmente quien lleva a los eventos finales de la historia de esta tierra. La potencia que se menciona aquí, subiendo de la tierra, es cuando terminan los 1260 años. Y el poder político que se levanta como esta segunda bestia, después de que la bestia, el poder papal, pierde su poder civil, no el religioso, sino el civil, ajá, recibe esa herida de muerte, son los Estados Unidos de Norteamérica. Y estamos a punto de ver en los días futuros de la historia de este mundo y todos los avances que se están dando para que se vea lo que dice el versículo 12 y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella. Que se ejerza el mismo poder que se nos dice en el versículo 2 de Apocalipsis 13 con respecto al poder papal. Y el dragón le dio, ¿qué cosa? Su poder y su trono y grande autoridad. Estas tres características, una de ellas, su poder, su trono y su gran autoridad, es la que se nos dice más adelante con respecto a la segunda bestia, que ejerce todo el poder de la primera bestia. De hecho, en la revisión 60, en la revisión Reina Valera de 1960, esta es la 2010 de Gómez, es un poco más clara, ahí le damos un crédito a esa traducción, porque dice ejerce la autoridad de la primera bestia. Es decir, la autoridad que recibió el poder papal del dragón, de la Roma pagana, y que comenzó y que dio inicio a la supremacía papal del año 538 al año 1798, estamos por verla. Dice aquí, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia cuya herida de muerte fue sanada. En nuestra presentación anterior, hace 2 sábados, tuvimos esta oportunidad de mirar lo que un mismo escritor en un artículo en una revista jesuita y él por lo tanto perteneciente a esa orden llamaba lo que era un ecumenismo sorprendente, como el integrismo católico, entendámoslo, que es la parte más tradicionalista y más medieval que pueda tener la Iglesia de Roma en estos momentos, contrario al liberalismo que actualmente profesa y abraza, pero que no deja de ser la bestia. Ajá. Cómo ese catolicismo se está uniendo con la otra facción integrista del movimiento protestante llamado el fundamentalismo evangélico, teniendo visiones, creencias y fe tan contrapuesta, finalmente se están dando la mano para dar cumplimiento a lo que Apocalipsis capítulo 13 dice claramente que sucederá, que es esto, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia cuya herida de muerte fue sanada. Esto es poder civil y poder religioso actuando en su máxima expresión. Bien, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a ir nuevamente o vamos a analizar algunas noticias para ver
qué es lo que está sucediendo. Volvemos a repetir esta frase del conflicto de los siglos. Dice, los protestantes consideran hoy al romanismo con más favor que años atrás. En los países donde no predomina, esto es interesante, fíjense, en los países donde no predomina el catolicismo y donde los partidarios del Papa siguen una política de conciliación para ganar influjo. Hay acuerdos, hay negociaciones, hay conciliación. ¿Cuál es el objetivo? Ganar influjo. Contemporizar con las costumbres de la época es una estrategia que nos dice claramente el Espíritu Santo que el poder papal utiliza para poder ganar influjo donde no predomina. Donde sí predomina es diferente. Dice, se nota una indiferencia creciente respecto a las doctrinas que separan a las iglesias reformadas de la jerarquía papal. Hay indiferencia en esas creencias y por eso decíamos interesante lo que decía el artículo anterior, integrismo católico fusionado con fundamentalismo evangélico, porque hay esa indiferencia creciente. Ahora los puntos de unión se enfocan en otras partes y no en las diferencias de creencias que tienen las iglesias de la Reforma y las nacidas posteriormente con respecto a al catolicismo romano. Y dice aquí, entre los protestantes está ganando terreno la opinión de que al fin y al cabo en los puntos vitales las divergencias no son tan grandes como se suponía. Es decir, la creencia en Dios, la creencia en Cristo, la creencia en el Espíritu Santo, la creencia en los ángeles, la creencia en que la salvación es a través de Jesús, aun cuando la manera de obtenerla sea muy distante y con ayudas de mediadores ajenos a las escrituras y a la fe bíblica, eso ya no tiene ninguna relevancia. El asunto es que creen en Dios y creen en Jesús, por así decirlo, los puntos comunes de doctrina y que unas pequeñas concesiones de su parte los pondrían en mejor inteligencia con Roma. Tiempo hubo en que los protestantes estimaban altamente la libertad de conciencia adquirida a costa de tantos sacrificios. Enseñaban a sus hijos a tener en aborrecimiento al papado y sostenían que tratar de congeniar con Roma equivaldría a traicionar la causa de Dios. Pero cuán diferentes son los sentimientos expresados hoy. Y me detengo aquí un momento para recalcar esta frase final. Sostenían que tratar de congeniar con Roma equivaldría a traicionar la causa de Dios. Y hacemos eco del tema estudiado por la mañana. Es el hombre de pecado, enemigo del Evangelio de Cristo. Y por eso es que claramente aquí el Espíritu Santo en el siglo XIX dice, tratar de congeniar con Roma equivaldría a traicionar la causa de Dios o decir traicionar el Evangelio, la predicación del Evangelio de Cristo. Es una traición. Sigue diciendo, los defensores del papado declaran que la iglesia ha sido calumniada y el mundo protestante se inclina a creerlo. Tratan de excusar sus horribles crueldades como si fueran resultado de la barbarie de la época y arguyen que las influencias de la civilización moderna, fíjense qué interesante, las influencias de la civilización moderna han modificado los sentimientos de ella. ¿Qué es la civilización moderna? Aquella que salió y aquella se surgió después de concluir los 1260 años de la supremacía papal. Esas son la civilización moderna, un mundo que, que momentáneamente gozó de una libertad de esta opresión papal. Y entonces ahora, como hay influencias de esta civilización moderna, de esta civilización no papista, en donde se comienzan a gozar de ciertas libertades, entonces ahora arguyen que toda esta civilización han cambiado los sentimientos. Ahora, a esta civilización moderna podríamos añadirle todos los cambios de lo que hoy se le llama el posmodernismo, con una apertura tan amplia a todo lo que es la influencia del LGBT, la influencia del aborto, la influencia de la eutanasia, la influencia de la educación liberal. Todo esto también podrían decir
que esto ha modificado los sentimientos de ella, porque fue el Concilio Vaticano II por Juan XXIII, Paulo VI, y luego tuvo una interrupción con Juan Pablo II y Benedicto XVI, y luego siendo ampliamente difundida por el anterior Papa Francisco y hoy por muchas vertientes y muchos apoyos que ha tenido a partir de León XIV, el actual Papa. Podríamos decir que esta civilización moderna y posmoderna han modificado los sentimientos de ella, pero no es así. Fíjense lo que sigue diciendo. ¿Habrán olvidado estas personas las pretensiones de infalibilidad sostenidas durante 800 años por tan altanero poder? Es decir, ¿podemos olvidar su historia? No. Lejos de abandonar este acerto, lo han afirmado en el siglo XIX de un modo más positivo que nunca antes. El sílabus papal, el Concilio Vaticano I, que es parte de todo el catolicismo integrista que nosotros analizamos en nuestra presentación anterior. Ahora, y téngase presente que Roma se jacta de no variar jamás. Los principios de Gregorio VII y de Inocencio III son aún los principios de la Iglesia Católica Romana, y si solo tuviese el poder, los pondría en vigor con tanta fuerza hoy como en siglos pasados. Poco saben los protestantes lo que están haciendo al proponerse aceptar la ayuda de Roma en la tarea de exaltar el domingo. Mientras ellos tratan de realizar su propósito, Roma tiene su mira puesta en el restablecimiento de su poder y tiende a recuperar su supremacía perdida. Y ahora noten, establezcanse en los Estados Unidos. Esta frase es muy importante. Establezcase en los Estados Unidos el principio de que la Iglesia puede emplear o dirigir el poder del Estado, que las leyes civiles pueden hacer obligatorias las observancias religiosas. En una palabra, que la autoridad de la Iglesia con la del Estado debe dominar las conciencias y el triunfo de Roma quedará asegurada en la Gran República de América del Norte. El triunfo de Roma, asegurado en la República de América del Norte, es decir, en los Estados Unidos de Norteamérica. Es el protestantismo aliándose con esta parte, con este integrismo católico, Gregorio VII, Inocencio III, con todos sus principios, en ese extraño ecumenismo de dos vertientes tan antagónicas, porque estamos hablando de lo radical, integrismo y fundamentalismo evangélico, es lo que están propiciando precisamente que estas palabras tengan cumplimiento y que se cumpla lo que dice la palabra de Dios a través de Juan en el Apocalipsis y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella. Es precisamente estas uniones. Y vamos a revisar contemporáneamente qué es lo que tendríamos que decir con respecto a esto. Fíjense, tenemos aquí este artículo de este diario, El Gran Continente, y dice aquí, transformar Washington en una teocracia, en un gobierno de Dios. Transformar Washington, la ciudad capital, donde está el centro del poder, en una teocracia. Y dice aquí Trump y las raíces de la guerra cristiana en Estados Unidos. Bien, vayamos viendo qué es lo que se nos dice. Dice, esto fue publicado, aquí tenemos la fecha, el 4 de septiembre del 2025, no hace mucho. Y si acabamos de empezar, aún no han visto nada. Esto solo acaba de empezar, en un discurso con tonos triunfalistas pronunciado el pasado 29 de abril para celebrar los primeros 100 días de su segundo mandato. Donald Trump alabó su balance, el más exitoso de toda la administración en la historia de nuestro país. 100 días en los que firmó un récord histórico de 142 decretos presidenciales, es decir, un centenar más que en el mismo periodo de 2017. Joe Biden, por comparación, firmó 42 durante sus primeros 100 días. Y ahora fíjense lo que va a comenzar a decir. El origen de esta avalancha de decretos se encuentra en el proyecto 2025, contrario a la Agenda 2030. Este es otro, y antagónico a la 2030. Un corpus de recomendaciones
programáticas de unas 900 páginas publicada en 2023 por Heritage Foundation. El influyente think tank ultraconservador alineado con las tesis de la derecha cristiana. Bien. Refuerzo del poder presidencial. Sustitución de funcionarios de carrera por leales al régimen. Restricciones adicionales al derecho al aborto. Supresión de programas, diversidad, equidad e inclusión. Aunque en un momento dado pareció distanciarse del proyecto 2025, asegurando que nunca había leído ese documento, Donald Trump ya ha seguido muchas de sus recomendaciones. De manera oficial, él dice: yo ni la conozco, pero en la manera práctica lo está llevando a cabo. Hay que decir que le debe mucho a la derecha cristiana, impulsora del Partido Republicano desde la llegada de la mayoría moral del pastor Ray Falwell a finales de la década de 1970. Esta nebulosa reúne a evangélicos, católicos y otros cristianos conservadores en torno a la defensa de los intereses comunes, parte de ese ecumenismo extraño. La lealtad inquebrantable de los evangélicos blancos a Donald Trump, que representan una quinta parte del electorado y votaron en un 80% por él en 2016, 2020 y 2024, es además una de las principales razones de su longevidad electoral. ¿Ok? ¿Quiénes? Los evangélicos blancos nos está diciendo aquí. ¿Ok? Profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Lausana, el sociólogo de las religiones Philip González es especialista en evangelismo. Sus trabajos se centran en particular en la presencia de las religiones en el espacio público. En su obra, analiza la tentación hegemónica de una facción cada vez más influyente dentro del mundo evangélico, ojo, impregnada de espiritualidad carismática. En la mañana nosotros tuvimos la oportunidad de ver cómo nuestro Señor Jesús, dirigiéndose a unos carismáticos: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Haciendo énfasis en el don de profecía. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, el don de la liberación. En tu nombre usamos muchos milagros, hablando de todos los dones de milagros que se manifiestan dentro de la renovación carismática. Bueno, este investigador se ha dedicado a analizar qué es lo que pasa. La tentación hegemónica en crecimiento de una facción cada vez más influyente dentro del mundo evangélico, impregnada de espiritualidad carismática, de ese cristianismo mencionado por nuestro Señor Jesús, al cual dirá: nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de anomía, personas sin la ley de Dios, que separan la ley del evangelio y que son tan enemigos de la ley de Dios como lo es el mismo poder papal que pensó en cambiar los tiempos y la ley. Dice aquí, dentro, vamos a ampliar un poquito. Dentro de la derecha cristiana, los evangélicos han sabido aliarse con otras corrientes cristianas conservadoras, y vean qué interesante, en particular la católica, el ecumenismo sorprendente, omnipresentes en el entorno de Donald Trump, desde el vicepresidente J.D. Vance, católico, a Paula White Kane, a la cabeza de la oficina de la fe de la Casa Blanca y, ojo, evangélica carismática, pasando por el ideólogo Russell Vought, director de la Oficina de Gestión de Presupuesto de Estados Unidos, cercano a los reconstruccionistas cristianos. Mucha atención con esa palabra. Podemos ahí hasta ponerla, apuntarla en una nota. ¿Qué es el reconstruccionismo cristiano? Ujú.
Tenemos estas ideologías aquí, el catolicismo de J.D. Vance, el cristianismo carismático de Paula White Kane, y ahora esta ideología llamada reconstruccionismo cristiano, impulsada, o mejor dicho, cercana a Trump a través del Russell Vogt. Dice, estos cristianos reaccionarios son hoy más influyentes que nunca, dejando de lado sus diferencias doctrinales, que dice la palabra de Dios a través del Espíritu y profecía, uniéndose en puntos comunes de doctrina, y en este caso haciendo a un lado las diferencias doctrinales, lo que dice el conflicto de los siglos. Después de todo, en lo más básico, estamos en unión y en armonía. Dejando de lado sus diferencias doctrinales. Todos comparten hoy en día la voluntad de cuestionar la separación entre la Iglesia y el Estado y de fusionar las identidades cristiana y estadounidense. Algunos de esos actores se autodenominan nacionalistas cristianos. ¿Qué quiere decir? Que entonces tenemos aquí evangélicos carismáticos, católicos integristas e ideólogos reconstruccionistas cristianos. Y fíjense qué interesante, cuestionar la separación entre la iglesia y el Estado. Precisamente lo que hizo de los Estados Unidos un país de libertad, la separación de la iglesia y el Estado. Cuando se estableció, ahora este movimiento ecuménico de catolicismo integrista y evangélicos carismáticos fundamentalistas y de estos ideólogos reconstruccionistas, ajá, están llevando a cuestionar la separación de la iglesia y el Estado y tienen un nombre, nacionalistas cristianos. En esta entrevista, Philip González repasa las raíces político-teológicas de esta radical transformación de la derecha cristiana estadounidense y advierte sobre la amenaza que su proyecto teocrático supone para el pluralismo democrático. Es decir, que ejerza todo el poder de la primera bestia, como nos los dice claramente Apocalipsis capítulo 13. Y entonces comienza a hacer todo un recorrido. Vamos a analizarlo brevemente. El pasado 1 de mayo, Donald Trump firmó un decreto presidencial por el que se creaba una comisión sobre la libertad religiosa, calificada como la primera libertad de los estadounidenses. El objetivo declarado del texto es aplicar enérgicamente las protecciones históricas y sólidas de la libertad religiosa consagradas en la ley federal. Unos meses antes, el 6 de febrero, en un discurso pronunciado en Washington durante el Desayuno Nacional de Oración, en una reunión de personalidades cristianas, políticos y empresarios, el presidente estadounidense había anunciado en varias ocasiones su deseo de recuperar la religión y que Estados Unidos es y siempre será una nación bajo la mirada de Dios. En ese mismo día, Donald Trump firmó un decreto titulado Erradicar los prejuicios cristianos, que promete poner fin a la instrumentalización anticristiana del gobierno en nombre de las libertades religiosas. ¿Cómo entender este decreto cuando el cristianismo sigue siendo con diferencia la primera religión del país? Philip González. El cristianismo, en todas sus vertientes, es efectivamente la primera religión de Estados Unidos según el Pew Research Center. El 62% de las estadounidenses se identifican como cristianos. Sin embargo, este mapa del panorama religioso revela otro dato esencial. Casi un tercio de los estadounidenses ya no se identifica con ninguna religión, ya sean ateos, agnósticos u otros. Se los denomina nones. Su número ha aumentado considerablemente desde principios del siglo XXI. En este contexto de creciente secularización de la sociedad, donde hay que entender
las medidas adoptadas por Donald Trump y su administración, muchos de los decretos firmados por el presidente estadounidense desde que asumió el cargo han sido elaborados por ideólogos think tanks, en su gran mayoría de la derecha cristiana, y muchos de ellos figuran en el Proyecto 2025. Su objetivo es imponer una forma de hegemonía cultural a través de la cuestión de la religión. Todos los ideólogos que están ahí están claramente plasmados. ¿Y cuál es? Llevar una superioridad cultural a través de la cuestión religiosa. Ajá. En una contrapartida, que quede claro aquí, con toda la agenda cultural que tiene la izquierda en los Estados Unidos y en el mundo, con una agenda LGBT, con una agenda pro feminismo, con una agenda pro aborto. Ajá. Ahora se le contrapone una hegemonía de cultura religiosa. Son los dos vertientes en conflicto. Sigue diciendo, es interesante examinar más de cerca lo que dicen estos textos. El decreto contra los prejuicios anticristianos apunta implícitamente al Servicio de Impuestos Internos, la agencia tributaria estadounidense, bestia negra de los conservadores estadounidenses desde la década de 1970, así como el FBI, que ha investigado a ciertos movimientos cristianos, en particular, qué interesante, a los católicos tradicionalistas. El FBI investigando al integrismo, prácticamente. En el mundo de mira está la enmienda Johnson de 1954 que somete la exención fiscal de las organizaciones sin ánimo de lucro, entre ellas las iglesias, las estructuras religiosas, a la condición que no se posicionen directamente a favor o en contra de un candidato de unas elecciones. Ok, sigue avanzando. Vamos a ir un poquito más adelante para llegar aquí a nuestros días. Vamos a ir hacia adelante. Hasta aquí me gustaría saber, hermano, si alguien tiene alguna pregunta o comentario. No, es que aunque quisiera librarme, a lo mejor sí vamos a irlo viendo parte por parte, porque finalmente son avances y es historia. Sí, adelante, veo aquí una manita levantada. Hermano, cuando usted nos habla de una hegemonía cultural religiosa, ¿quiere decir que todos estén en armonía? Sí, de alguna manera en armonía, Ajá, porque está hablando de esta parte de la unión de lo radical con lo radical, como hemos mencionado en otras ocasiones, el fundamentalismo evangélico, el integrismo católico y esas ideologías de reconstruccionismo cristiano que ahorita vamos a ver adelante. Sí que están en armonía y la palabra hegemonía significa en un esplendor, en un grado máximo de crecimiento, de poder, de admiración, etcétera. Entonces va por ahí. Por eso oh, decíamos, ejerce el poder de la primera bestia en presencia de ella. Y cabe resaltar que esta palabra en presencia de ella significa con el permiso de ella. No solamente ahí estando ella presente, sino estando ella presente y dándole permiso de que precisamente eso suceda. muy bien. Sí, contesté, hermana, la pregunta. Sí, sí, me quedó claro, hermanito, gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Habrá alguien más que tenga alguna pregunta o comentario? Bien, continuamos. Esta enmienda fue impulsada por el futuro presidente de Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, un demócrata. Pero el Partido Demócrata de entonces no tiene mucho en común con los demócratas de hoy. Qué interesante, estamos hablando de la década de los 50. Lo va a impulsar esa ley un gobierno demócrata pero muy diferentes, dice claramente aquí, a lo que eran en su momento los demócratas, o mejor dicho, muy diferentes a lo que son los demócratas hoy, o de unas décadas para acá. En 1954, Lyndon B. Johnson era senador de Texas,
miembro del Partido Demócrata, todavía íntimamente ligado a la cuestión de la segregación en el sur, que entonces no podía calificarse de partido progresista, es decir, no tenían nada de progresistas como lo tienen hoy los demócratas, y sin embargo este partido lo difundía. La enmienda que propone es particularmente interesante para el tema que nos ocupa, ya que dice mucho sobre la transformación que ha experimentado en las últimas décadas el mundo evangélico y como corolario el Partido Republicano. ¿Ok? Esto ya ocurría con los demócratas en esta década. El texto de Johnson es consensuado. Se describe una línea de concepción de la relación entre política y religión mayoritaria. ¿Quiénes tenían esa idea en los años 50 del siglo pasado? Los demócratas, el Partido Católico de los Estados Unidos. Ellos tenían esta línea hace aproximadamente 70 años. Dice, se inscribe en la línea de una concepción de la relación entre política y religión mayoritaria, en ese momento en el mundo evangélico, especialmente entre los bautistas. Se hace hincapié en la separación entre la Iglesia y el Estado. El púlpito dominical no debe utilizarse con fines de activismo político. Esto se explica por el recuerdo de las precauciones sufridas en el pasado en Europa por parte de las iglesias estatales. Los bautistas recordaban lo que sucedía con el pluralismo y la libertad cuando el poder político pretendía favorecer una confesión religiosa en detrimento de las demás. En general, el periodo comprendido entre los años 50 y principios de los 70 marca en Estados Unidos el apogeo de la secularización del Estado. En esta época, en 1960, cuando el candidato católico a la presidencia, John F. Kennedy, pronuncia en Houston su famoso discurso sobre su independencia respecto al Vaticano, ante una audiencia de pastores evangélicos, entre los que se encontraban muchos bautistas, recuerda que, una vez elegido, no recibirá órdenes de Roma. Esta era la posición de John F. Kennedy. Ese es el contexto en el que se aprobó la enmienda Johnson. Ahora, seguimos avanzando. Con la llegada de la mayoría moral, se convierte en un blanco recurrente del Partido Republicano. En contra de la tradición bautista de estricta separación entre la Iglesia y el Estado, los líderes de la derecha cristiana desean ahora poder convertir los hogares de culto en lugares de politización y a los pastores en transmisores políticos para recristianizar la sociedad con la llegada a la escena de la historia de la famosa llamada mayoría moral. Esa idea de prejuicios anticristianos, sorprendente a primera vista, se inscribe en un proceso metódico de desmantelamiento de la tradición secular y liberal del Estado heredada de los años 50 en la línea de logros sociales del New Deal de los años 30, en particular para las poblaciones migrantes, en su mayoría católicas y judías. Otro avance o un cambio, mejor dicho, en los años 60, en los años 60 del siglo pasado, la época de las revoluciones socialistas. El comunismo ahí va avanzando, está en auge, está en crecimiento. Sigue diciendo a continuación. Los que defienden los defensores de las libertades religiosas es poder discriminar en nombre de la religión cristiana, ni más ni menos, dice Philip González. A priori, defender las libertades religiosas defender, perdón, la o las libertades religiosas, la expresión se utiliza en singular y en plural, podría parecer obvio en las democracias liberales, pero al examinarlo más de cerca, se comprende de estos términos ocultan aquí un proyecto político bien definido. Es decir, se utiliza esta bandera, libertad religiosa o libertades religiosas, es una bandera, pero esto es un proyecto que está claramente establecido y muy bien definido por parte de los que la divulgan, la defienden y la establecen. El concepto libertades religiosas es hoy ambiguo en Estados Unidos. La expresión
fue instrumentalizada en particular durante la administración de George W. Bush como fundamento del poder blando estadounidense. Una figura clave de este periodo es el senador republicano Rick Santorum, católico tradicionalista, es decir, integrista, uno de los líderes de la derecha cristiana, entonces al frente del grupo del trabajo del Congreso sobre libertad religiosa. Tras la defensa de las libertades religiosas en el mundo, se esconde la voluntad de promover el cristianismo y en particular en su vertiente misionera evangélica con el fin de luchar contra la influencia del Islam en una época marcada por el choque de civilizaciones teorizada por el politólogo estadounidense Samuel Huntington. El motivo es nuevo ya se había utilizado durante la Guerra Fría. Ah, interesante cuando el enemigo era el comunismo. Las campañas de Billy Graham en la década de 1950 formaban parte de esa lucha ideológica. En la década de 2000, bajo la influencia en particular de los teoconservadores que susurraban al oído del presidente George W. Bush, las políticas relativas a las libertades religiosas adquirieron así un innegable matiz identitario. El plano interno ahora lo que pretenden los defensores de las libertades religiosas es poder discriminar en nombre de la religión cristiana, ni más ni menos. En los últimos años, varios casos emblemáticos de las guerras culturales que se libran en la sociedad estadounidense han llegado hasta el Tribunal Supremo. En el caso Hobby Lobby, los propietarios evangélicos de esta cadena de cadenas, perdón, cadena de tiendas, se negaron en nombre de su libertad religiosa a contratar un seguro médico que cubriera el reembolso de determinadas píldoras anticonceptivas. En junio de 2014, el Tribunal Supremo falló a su favor por 5 votos contra 4. Fue un punto de inflexión. Desde entonces, ya se trate de un pastelero que se niegue a hacer un pastel de boda para una pareja homosexual, o de un fotógrafo que haga lo mismo para fotografiar bodas entre personas del mismo sexo. Otros casos estudiados por el Tribunal Supremo han tenido en común la negativa a prestar un servicio a un grupo concreto de personas bajo el pretexto de motivos religiosos. Este es el estira y afloje que está proporcionando precisamente que el lado conservador, el lado protestante, el catolicismo integrista esté buscando cada vez más hacerse del poder civil. Es la otra facción con la cual la posmodernidad del papado actual abriga, tiene, apapacha, como se vio claramente con Francisco, y está generando este choque para que el otro sector radical de la derecha luche contra él, pero luche contra él buscando la influencia y el dominio sobre el poder civil. Eso es lo que va pasando. Entonces vemos que aunque sean diferencias ideológicas, aunque puedan decirse estar en desacuerdo los unos con los otros, es decir, el catolicismo progresista actual, ajá, con un Papa Francisco al frente y ahora un Papa León XIV, en donde veces va para un lado y veces va para otro, ajá, no necesariamente estamos diciendo que son enemigos, sino al contrario, están colaborando para la misma causa desde diversos frentes al apoyar toda la inclusión, al apoyar todo el progresismo, el papado actual, lo que está haciendo es que la otra vertiente de catolicismo integrista, juntamente con el cristianismo fundamentalista de corte carismático, como nos lo dice el autor de sus artículos, estén buscando hacerse del poder civil para contrarrestar lo mismo que ellos están favoreciendo e impulsando. Y aunque parecieran ser visiones en conflicto, luchas de poder, de ideología, de encuentros, de fe o de como se le quiera llamar, finalmente están contribuyendo esas mismas diferencias y empuje por parte del progresismo, el catolicismo progresista actual, claramente asentado en el papado, en lugar de hacer que su lucha haga que la profecía no se cumpla, está haciendo todo lo contrario. Está orillando a la otra vertiente del catolicismo a tomar la mano del poder protestante y estar buscando el apoyo
del poder civil y no solamente el apoyo, sino incluso el mismo poder civil para contrarrestar los fines incluso del mismo progresismo. Es tan sorprendente cómo dos opuestos finalmente se complementan para dar cumplimiento a la profecía. Este caballero que nos ponen aquí en este artículo es un señor que se llamó Rosas Rushdoni. Vivió de 1916 a 2001. En Estados Unidos se fundó sobre el modelo de una teocracia cultural. No en el sentido de que los clérigos deban ocupar cargos políticos, sino en la idea de que la matriz moral debe ser proporcionada por la Iglesia, correspondiendo luego al magistrado actuar dentro de este marco. Si bien existe una distinción entre los cargos, es solo teórica. Solamente quien la aplica. El que la aplica no necesariamente tiene que ser un líder religioso, pero sí lo que va a aplicar, todo lo que tenga que ver con las leyes, tienen que ser religiosas. La cuestión política está claramente subordinada a la cuestión teológica. Cabe resaltar que Rosa Rushton fue un calvinista. En el pensamiento de Calvino, estaba ese estado teocrático. Él lo llevó a cabo en Ginebra. Y muy interesante, porque Calvino lo lleva a cabo en Ginebra, este establecimiento de esta teocracia en la Ginebra protestante, donde saldrían misioneros, nos dice el conflicto de los siglos, para Europa, pero que finalmente al estar anclada en una teocracia le llevó a cometer graves errores. Ajá. Y parte de ello se debió a que Calvino tomó el Códice Justiniano, el mismo que se tomó bajo la supremacía papal, el mismo del 538 para establecer la supremacía papal. Calvino, como buen abogado que era, lo conocía y sabía y se apoyó en él, y gran parte de la administración legal que tenía Ginebra en aquella época tuvo en consideración el Códice Justiniano. Y en medio de ello surge un secularista, parecía ser algo así como un cristiano progresista de hoy. Surge ahí, se me fue ahorita su nombre, con algunas ideas extrañas con respecto a la divinidad, con respecto a la deidad y con respecto a otros muchos puntos, en donde Juan Calvino colabora precisamente con lo que diríamos en esa época el integrismo católico, es decir, la Santa Inquisición, para poderlo tomar, para poderlo apresar, y es precisamente en Ginebra donde se le logra apresar a este humanista, Miguel Servet, es su nombre. Miguel Servet, y finalmente él muere por mano de la Inquisición. El testimonio de la historia nos dice cómo, cuando se establece un gobierno teocrático, lucha contra lo que se oponga a él. Y aunque Miguel Servet pudiera tener todas las ideas tan extrañas que pudieron haber sido, jamás dio justificación a que el protestantismo de Calvino, el radicalismo de Calvino se diera la mano con el integrismo católico de su época, la Inquisición y poder dar muerte. Finalmente, convirtió a Ginebra y se convirtió eso en un manchón en la historia de Calvino. Calvino es descrito en el libro del conflicto de los siglos como un hombre de Dios. Y cuando yo leo ambas historias, leo la que narra el conflicto de los siglos, un siervo de Dios que se entrega, que hace obra misionera, que va de lugar en lugar como un obrero, que va de casa en casa, como lo describe el conflicto de los siglos, y luego leer en las páginas de la historia ese manchón en su cuaderno, entonces uno dice, algo pasó ahí. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Lo mismo que pasó con David. Cuando David se aparta de Dios, se enfría, se aleja de Dios, el pecado que cometió fue el de Betsabé y finalmente el asesinato de Urías Eteo, alguien que le había servido fielmente a él. Lo mismo sucede con él. Ahora Rushdoni va a ser la base, un calvinista, el que va a ser la base para precisamente comenzar a establecer lo que hoy va a ser el movimiento de MAGA, el movimiento de hagamos que América sea grande otra vez. Es un calvinista con ideas teocráticas quien se encuentra en esta parte de la historia de lo que hoy estamos viendo delante de nuestros ojos.
seguimos avanzando en esta narrativa, en esta descripción histórica de lo que va pasando hasta llegar el día de hoy con el movimiento MAGA. El más alto tribunal de Estados Unidos, de mayoría ultraconservadora, revocó en 2022 la sentencia Roe versus Wade, que reconocía el derecho federal al aborto y dictó dos importantes sentencias ese mismo año sobre la presencia de la religión en el espacio público. La primera, Carson versus McKean, valida la ampliación de la financiación pública de las escuelas religiosas en el país. La segunda, Kennedy versus el Distrito Escolar de Bremerton, reconoce a un entrenador deportivo de una escuela pública el derecho a rezar en el campo al final de un partido para dar gracias a Dios por haber dado la victoria a su equipo. Estas decisiones suponen un golpe a la separación entre la Iglesia y el Estado y el principio de neutralidad en los servicios públicos. Las decisiones judiciales y los decretos firmados por Donald Trump durante sus primeros 100 días en el poder son el resultado de décadas de maduración, de una intensa reflexión política y de un método de llevarla a cabo paso a paso. La derecha cristiana, que hoy controla el Partido Republicano, ha invertido pacientemente en los diferentes niveles del poder durante décadas, hasta el punto de que hoy controla el aparato del Estado y la Corte Suprema. Mi colega Joao Estavo de Buch ha analizado las estrategias desplegadas por esta derecha cristiana. Y miren qué interesante, se interesa especialmente por la objeción integrista, un argumento esgrimido por filósofos evangélicos de tendencia neorreformada hostiles al liberalismo político. Estos pensadores, entre los que se puede citar a Alvin Plantinga, Nicolás Walterstorff y Christopher Hebel, quieren eliminar toda restricción a la movilización de argumentos religiosos en el espacio público. Afirman en esencia que para algunos ciudadanos la obediencia a Dios en todos los ámbitos de la vida, tanto privada como pública, está por encima de cualquier otra cosa. Este deber de obediencia a Dios se extiende también al ámbito político al considerar las convicciones religiosas como algo que pertenece a la esfera privada y a la elección personal. El liberalismo político vulneraría la libertad religiosa de estas personas, por lo tanto, el Estado liberal incumpliría su deber de proteger a todos los ciudadanos. El reconstruccionismo cristiano aboga por la aplicación de la ley bíblica en todos los aspectos de la vida y tiene, fíjense qué interesante, la ideología que decíamos hace un momento, el reconstruccionismo cristiano aboga por la aplicación de la ley bíblica en todos los aspectos de la vida y tiene como objetivo transformar todos los aspectos de la cultura, y ven qué interesantes palabras a continuación, para establecer el reino de Dios. En mis años finales como evangélico, después de haber vivido bajo un boom del rapto en los años 80, en donde se enfatizaba constantemente de hablar del rapto de la iglesia, que los cristianos desaparecerían misteriosamente en una falsa interpretación profética, la iglesia donde asistía dio un giro y dio un cambio y dejó de hablar del rapto, dejó de hablar de la escatología jesuita futurista, dejó de hablar de ella para hablar ahora de una diferente, diciendo, los cristianos tenemos que traer el reino de Dios a esta tierra. Estamos hablando de los años noventas, mitad de los años noventas. 1995 por allá, de los años 80, en el boom del rapto secreto, a un cambio hacia hablar de que ahora los cristianos
tenían que influir o tendríamos que influir en las áreas de la sociedad para traer el reino de Dios sobre esta tierra. Y las oraciones congregacionales se dirigían constantemente hacia eso. Hay que orar para traer el reino de Dios a esta tierra. Bueno, pues tiene sus raíces en esto llamado en el reconstruccionismo cristiano. ¿Y qué es? Vamos a establecer el reino de Dios sobre esta tierra y hay que aplicar la ley bíblica. La ley bíblica que tiene que invadir todos los espacios públicos para que entonces se pueda respetar la ley de Dios en cada uno de los espacios y esto traiga el reino de Dios sobre esta tierra. Este es el objetivo y este es el fin. ¿Y qué es lo que sería eso? Finalmente, mi imagen de la bestia. Sin embargo, en la práctica, tener en cuenta la libertad religiosa de estos cristianos equivale a aceptar que sus creencias pesen sobre terceros. Fíjense, la comunidad LGBT, por citar un ejemplo, sin que sea posible cuestionarlas. A través de esta objeción integrista se despliega una fantasía de hegemonía sobre la sociedad. Poder decir qué es lo correcto según lo establecido por Dios sin espacio para la contradicción democrática. La libertad religiosa no se concibe aquí como un derecho liberal propio de todos, sino como un derecho específico e inalienable, destinado a consolidar el dominio de aquellos que se sienten en declive y temen perder el poder de una sociedad cada vez más multicultural. Cabe resaltar que finalmente desde ambos lados, desde el lado progresista o desde este lado integrista, ambas son agendas autoritarias, porque entonces el que no está de acuerdo con el progresismo, con el LGBT, con la filosofía y la práctica feminista, y manifiesta su desacuerdo, inmediatamente es señalado por estas prácticas. Y el lado contrario hace exactamente lo mismo, es decir, ninguno de ellos viene del Espíritu Santo, ninguno de ellos viene de Dios. Todo ello viene como resultado de la lucha por la supremacía. Esta lucha donde decimos el día de hoy el papado se encuentra subido en el tren progresista. Ajá. Leíamos en el conflicto de los siglos. Conviene, ajá, al papado adoptar lo que está de moda para ganar influencia sobre ello. Pero por el otro lado, apoyándolo, él está impulsando para que la otra cara del catolicismo integrista de mano de del fundamentalismo evangélico de corte carismático, finalmente puedan cumplir sus mismos propósitos y sus mismos objetivos. Seguimos adelante. Dice Donald Trump y los miembros de su administración se pronuncian sin cesar sobre la necesidad de defender la libertad religiosa. Podemos considerar que se trata de un Don Quixote, esa práctica que consiste en utilizar un lenguaje codificado que parece anodino para el gran público, pero que significa algo completamente diferente para un grupo específico. En mi libro me interesé por Michelle Bachmann, figura emblemática de Tea Party, quien en un debate público en 2011 declaró para atacar la política libia de Barack Obama: nosotros Estados Unidos somos la cabeza y no la cola. La representante republicana de Minnesota citaba deliberadamente este pasaje del libro de Deuteronomio. Se trataba de un caso evidente de Doug Weisel, con un mensaje codificado dirigido a los votantes evangélicos, cabeza y no cola. Cuando Trump habla de libertades religiosas, por el contrario, también se trata de un Don Wesley, pero de un tipo diferente, quizás más pernicioso. En lugar de una cita críptica de la Biblia lanzado al espacio público, utiliza términos procedentes del liberalismo político, pero cuyo significado para los destinatarios del mensaje es claramente antiliberal, es decir, una frase con significados múltiples.
que lo entiendan de una manera algunos, que lo entiendan de una manera otros. Es decir, si a nosotros, a todos y cada uno de nosotros decimos el Estado debe defender la libertad religiosa, la gran mayoría de nosotros diríamos, por supuesto que tiene que hacerlo. Tiene que defender la libertad religiosa y hasta incluso la libertad de aquel que decide no creer, porque el Evangelio jamás le será impuesto a alguien y nosotros tendríamos eso en mente cuando hablamos de libertad religiosa. Sin embargo, las encíclicas de los papas de la época del avance del modernismo entienden libertad religiosa desde otra perspectiva. Ellos entienden que cada una de las leyes que el modernismo les puso, entre ellos la libertad de conciencia, la libertad de expresión, son cosas que les impiden a ellos llevar a cabo su libertad religiosa, que quiere decir que les impiden esas leyes hacer lo que ellos hicieron durante la Edad Media, durante la época de la supremacía papal, porque para ellos esa es su religión y por supuesto que las leyes que surgen desde la Francia revolucionaria hasta en el caso de los Estados Unidos, las libertades de conciencia y que no se haría ninguna ley que favoreciera alguna religión, son por supuesto leyes en contra de la libertad religiosa según el pensamiento de Roma. A esto es a lo que se refiere el autor. Podemos escuchar libertad religiosa y cada uno decir, oh, sí, pero cada uno la entiende desde su perspectiva. El integrismo católico entiende muy diferente que el protestantismo real, no el actual, que es un protestantismo totalmente erosionado, desfigurado y que ya solamente lleva el nombre, ajá, son conceptos totalmente diferentes y que nosotros veíamos en el conflicto de los siglos, en los párrafos que leímos, cómo ya el pensamiento de los protestantes en el siglo XIX estaba erosionado por lo que realmente fue el pensamiento protestante. Entonces aquí hablar de libertad religiosa es exactamente lo mismo. Sigue diciendo aquí el autor, en una sociedad liberal la libertad religiosa se construye, así en relación con la igualdad, no se puede utilizar una para neutralizar a la otra. Sin embargo, la derecha cristiana ha sabido imponer en el Partido Republicano la idea de que el derecho de los cristianos a practicar su religión se veía amenazado por las reivindicaciones de igualdad de otros grupos de la población estadounidense, al situarse como un absoluto sobre el que no se puede transigir, la libertad religiosa se reifica, pero solo en favor de un sector muy específico de la población. Este es el aspecto perverso de la cuestión. Se conserva la terminología del derecho liberal, se da la impresión de defender la libertad de todos, cuando en realidad se hace lo contrario. Es sorprendente que el decreto del 6 de febrero mencione los prejuicios anticristianos, pero en ningún momento los posibles prejuicios antimusulmanes, por ejemplo. Y vuelvo aquí a recalcar la parte, sea la agenda de la ultraderecha, como se menciona aquí, o sea la agenda progresista liberal, ambas son impositivas. Ambas tratan de imponerlo. No es que los de este lado sean los buenos y digamos, ah, entonces está mejor este otro lado que es lo que la izquierda ahorita está haciendo. No, ambos finalmente terminan siendo impositivos y ambos terminan invalidándose el uno al otro. Son dos opuestos los que están en conflicto en estos momentos. Sigue diciendo, el cambio de sentido del concepto de libertad religiosa en Estados Unidos debe mucho, ojo, a un movimiento, el reconstruccionismo cristiano, y a uno de los principales teóricos, el teólogo Rosas Rushdoni. Aunque polémico, este último ha ejercido una influencia considerable en el mundo evangélico y la derecha cristiana aún hoy en día. ¿Cuál fue la propuesta de él? Rushdoni, 1916-2001, era un estadounidense de origen armenio cuya familia huyó del genocidio de 1915. Convertido, y qué interesante, al protestantismo reformado. Hoy en día, y sobre todo hablando por estos días que acaban de pasar, sobre todo hablando del día de ayer, 31 de octubre, donde de un tiempo para acá comenzó un boom con respecto a celebrar la reforma protestante. En lo personal, antes de comenzar a tener esta información, a mí me gustaba mucho y me llamaba mucho la atención. Ajá. Siendo parte de la R,
yo agarraba y decía, ah, mira, los protestantes están impulsando el Día de la Reforma, el 31 de octubre. Y como que uno se entusiasma y uno dice, ah, muy bien, qué bueno, están volviendo a la parte que los reformadores hicieron, lo están tomando en cuenta. Sí, en algunas partes, que en algún momento ya analizaremos aquí. Pero hay un boom del llamado neocalvinismo, ajá, que está resurgiendo, el calvinismo de 5 puntos, donde yo diría es la parte más inocente de ese movimiento. Hablar de los 5 puntos que no son bíblicos, son agustinianos, ajá. Hablar de esos 5 puntos es la parte más inocente de lo que puede haber de las llamadas iglesias neocalvinistas, suelen llamársele iglesias de la sana doctrina porque se han apropiado de esa frase bíblica, tal vez como nosotros hemos agarrado y hecho lo de verdad presente. Ellos han tomado la bandera de la frase bíblica de la sana doctrina y hay un boom de neocalvinismo que va desde las partes más conservadoras hasta las partes más carismáticas, abrazando nuevamente la parte del neocalvinismo y que eso de las iglesias un tanto pentecostalizadas adopten esa parte es un tanto contradictorio porque los reformadores fueron muy aferrados al canon bíblico. Ajá, y a creer que no hay otra revelación fuera de la que existe en la sola escritura, y de ahí por eso una de las 5 solas de la Reforma es sola escritura, y el rechazo de cualquier don profético. Sin embargo, el hecho de que exista una relación entre un cristianismo carismatizado y un protestantismo reformado son cosas muy extrañas en lo que a fe se refieren en cuanto a creencias y prácticas. Son muy extrañas, ajá, que lleguen a existir este tipo de fusiones. ¿Cómo es que puede haber toda esta parte de cristianismo reformado de la propuesta de Rushdoni que hoy encaje bastante bien con la nueva reforma apostólica, por ejemplo? Ajá. Son cosas tan extrañas que están sucediendo, sin embargo, están sucediendo dentro de un gran movimiento ecuménico y dentro de este movimiento ecuménico influyente en la política. Y que finalmente, ¿qué es lo que están dando paso? Están dando paso a que la profecía finalmente de Apocalipsis 13 llegue a su cumplimiento. Puntos comunes de doctrina. En lo más básico, no somos tan diferentes. En lo más básico, estamos unidos, sean católicos, sean protestantes reformados, sean de la sana doctrina o sean de la insana doctrina. Cualquiera de ellos se van a alinear en una sola, en un solo movimiento, no en una sola iglesia, sino en un solo movimiento, luchando ¿contra qué? Luchando contra todo el liberalismo, pero por otra parte, imponiendo su forma y sus puntos comunes de doctrina, es decir, hacia la imagen de la bestia. Sigue diciendo aquí, convertido al protestantismo reformado, Rushdoni estudió teología y ciencias de la educación antes de convertirse en misionero entre las tribus indias. Recordemos el contexto político de la época, los años 40 y 50, cuando Rushdoni era un joven adulto. Estuvieron marcados por la influencia del New Deal. Era una época dominada por una fuerte tendencia intervencionista del Estado, especialmente en materia de regulación de la economía, con un mayor recurso de la ley para controlar los monopolios o establecer convenios colectivos. En el plano teológico, New Deal es contemporáneo del movimiento del Evangelio Social, cuya concepción de la salvación es, en definitiva, bastante similar a la que defiende el Estado social. La salvación es indisociable de las condiciones de vida, de las personas, de su entorno. Es una salvación tanto colectiva como individual. Por otra parte, el New Deal promueve una concepción pedagógica del papel de la escuela pública en la formación del ciudadano. Uno de sus grandes teóricos, el filósofo pragmático John Dewey, una de las bestias negras de los reconstruccionistas cristianos. La escuela pública que desean los impulsores del New Deal se propone promover el pluralismo cultural en contraposición a una educación que se centraría sobre todo en consolidar la tradición.
en reproducir la comunidad tal como era en la generación anterior. Por lo tanto, el papel de la enseñanza debe ser desarrollar el espíritu crítico del ciudadano, enseñarle a cuestionar, investigar y reconstruir, si es necesario, las instituciones. Todo esto se le repugna a Rosa Rushdoni. Para él, alimentado por la lectura de los teólogos neocalvinistas, Dios es la única fuente válida de interpretación del mundo. Nada puede tener sentido en sí mismo o por sí mismo, porque nada existe en sí mismo o por sí mismo escribe. Su concepto clave es la teonomía o ley de Dios. Interesante que desarrolla en particular en su obra los Institutes of Biblical Law, los institutos de la ley bíblica, en referencia apoyada en la institución de la religión cristiana de Juan Calvino de 1536. Para Rushdoni, el Antiguo y el Nuevo Testamento siguen siendo hoy en día una autoridad en contra de la exégesis dominante que considera más bien que el Nuevo Testamento vino a cumplir el Antiguo. Una de las consecuencias es que la legislación estadounidense, fíjense qué interesante, debería inspirarse directamente en los textos legales del Antiguo Testamento, incluidos los más brutales, como la pena de muerte para los homosexuales, por citar solo un ejemplo. Interesante. Las leyes civiles sean aplicadas, las leyes civiles bíblicas sean aplicadas ahora a la nación de los Estados Unidos. Según Rushdoni, Estados Unidos se fundó sobre el modelo de una teocracia cultural, no en el sentido de que los clérigos deban ocupar cargos políticos, sino en la idea de que la matriz moral debe ser proporcionada por la Iglesia. La Iglesia es la que debe denominar qué es lo que moralmente está bien o está mal y que luego corresponde al magistrado actuar dentro de este marco. Si bien existe una distinción de funciones, esta sería solo teórica. La cuestión política está claramente subordinada a la cuestión teológica. Como resume la investigadora estadounidense Julie Ingersoll, especialista en el tema, el reconstruccionismo cristiano aboga por la aplicación de la ley bíblica a todos los aspectos de la vida y pretende transformar todos los aspectos de la cultura. Interesante esto, y vamos a resaltar esto. Y pretende transformar todos los aspectos de la cultura para establecer el reino de Dios. Es desde esta perspectiva desde la que debe entenderse la libertad religiosa. Aquí está, que para los reconstruccionistas cristianos no es un derecho individual que pertenece a la esfera privada, sino que es un mandato divino de negarse a conformarse con todo lo que no sea bíblico. Y aquí al hablar de bíblico es por bíblico según su interpretación. Ajá. No es según lo que el texto diga tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, todos juntos, sino solamente, más bien diría, conformarse a todo lo que no sea su interpretación bíblica, muy similar a la que nosotros decíamos. Si la Iglesia de Roma hablaba de libertad religiosa en el siglo XIX y abogaba y luchaba por la libertad religiosa, no significa que cada uno tuviera el derecho de adorar a Dios según los dictados de su propia conciencia, conciencia sometida a la palabra de Dios, como diría Lutero, sino que significaba poder ejercer con libertad lo que su religión dicta. Y si su religión dicta que el poder espiritual o el poder religioso debe dominar al poder civil, eso sería libertad religiosa para ellos. Ujú. Eso es lo que se esconde detrás de la frase libertad religiosa, son diversidad de pensamientos. Ahora, Rosh Rushdoni promovió incansablemente la educación en el hogar. Cuando empecé a leer acerca de él, hace ya algunos meses, a mí me llamó mucho la atención. Dije, órale, o sea, este señor favoreció las escuelas de casa, la educación en el hogar. Dije, ¿cómo se parece esto? Pero los motivos podrían ser algunos puntos similares, pero otros distintos. Aquí dice, promovió incansablemente la educación en el lugar, homeschooling,
como herramienta de resistencia a la enseñanza pública. ¿Por qué? Porque la enseñanza pública se encontraba bajo la influencia de todo el liberalismo, es decir, todo lo que nosotros hoy estamos viviendo en nuestros países, aquí en nuestro país lo estamos viviendo con todo el cambio de los libros de texto de escuela pública que contienen toda la ideología de género, etcétera. Rushdoni se oponía a estas enseñanzas liberales dentro del aula, el aula de la escuela pública, y entonces, ¿qué es lo que favoreció? La escuela en casa. Ajá. No vayan a las escuelas liberales, sino al contrario, edúquense dentro de las casas. A mí me llamó mucho la atención eso. Dije, ay, ¿cómo se parece? Se parece mucho. Dice Rushdoni, retoma la noción de esferas de soberanía tan querida por los teólogos neocalvinistas, en especial Abraham Kuyper. La idea subyacente, según es que Dios delegó su autoridad sobre los asuntos humanos en tres instituciones distintas, cada una con su propia autoridad, su propia soberanía y derecho autónoma, y de hecho autónoma con respecto a las demás. Estas instituciones son la familia, la iglesia y el gobierno civil. Establecida por Dios en el jardín de Edén, la familia es la primera y más importante de esas instituciones. La familia, esfera soberana, la que tiene la responsabilidad de educar a los hijos según la cosmovisión bíblica, un concepto clave. Cualquier intento del gobierno civil de apropiarse de esta educación se considera tiránico, una violación de la autoridad divina. La respuesta que da Rushdoni es el movimiento de educación en el hogar, que conoce un éxito creciente a partir de los años 60. Al sacar a los niños de la escuela pública, se les saca del entorno pluralista. Es una forma de formar élites cristianas regeneradas en la guerra cultural. Un curso, una guerra incluso epistemológica, ya que no puede existir un conocimiento que no esté vinculado a la Biblia, leída literalmente. Cabe mencionar que Rushduni promovió el creacionismo de la Tierra joven, según el cual nuestro planeta ha sido creado hace unos 6000 años en 6 días de 24 horas exactamente. Con respecto a esto, me gustaría hacer mención de que precisamente son las ideas de Rushduni y de toda esta derecha las que se ven en la famosa serie de películas hechas famosas entre el mundo cristiano llamadas Dios no está muerto. Ajá. De hecho, una de ellas tiene que ver con el papel de la educación. Y noten cómo se refleja precisamente ahí en todas y cada una de esas películas la lucha precisamente entre estos religiosos de derecha y los cristianos evangélicos y su lucha contra el liberalismo ateo. La serie de películas comienza con un debate entre un alumno cristiano y su profesor ateo. Fue la primera, digámoslo así, que fue como la maternal de esa serie de películas. No se metía directamente en un asunto político, no, sino solamente en una cuestión de educación dentro de la universidad, donde este joven cristiano se preparaba y estudiaba para poder debatir en clase pública con su maestro de filosofía y donde finalmente, digámoslo así, mágicamente, el profesor terminaba aceptando a Cristo a punto de morir. Ajá, dentro de su ateísmo y se dejaba la impresión de que se había vuelto ateo porque algo pasaba con su papá o algo así. Ajá. Pero digamos que esa fue la más inocente de todas porque cada una de las películas va cambiando y va subiendo de volumen. En la siguiente es donde una maestra ahora sí es llevada a juicio por mencionar a Jesús en su clase. Y entonces ya se comienza a meter el asunto legal. Finalmente, la maestra queda libre y triunfo para el evangelio. En la tercera, si no mal recuerdo, el pastor es destituido de su iglesia por un campus, por una iglesia dentro de un campus universitario que es quemada. Y finalmente en la otra, hasta el pastor que ha salido como el protagonista de las películas, se convierte, si no mal recuerdo, en un político.
Entonces, bajo esas enseñanzas de películas, se está haciendo el adoctrinamiento precisamente de la lucha de esta nueva derecha de los Estados Unidos. Bajo esa alianza entre fundamentalismo evangélico, integrismo católico e ideólogos de la filosofía de Rushduni. Ajá. Y me parece que en una de estas películas, no recuerdo si en las cuatro, es donde precisamente también se mete en este asunto de la educación que en estos momentos está ilustrando este artículo. Vamos a ir hacia adelante para llegar a nuestros días actuales. Permítanme. Hasta aquí, hermanos, ¿alguno tiene alguna pregunta o comentario? Hola hermano, buena tarde. Sí, buenas tardes. Hermano, una pregunta respecto al integrismo católico. ¿El integrismo católico se podría considerar como un catolicismo conservador? Sí, 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 exactamente, pero más radical que el conservador, diría yo todavía. ok, Ajá. ok, muy bien. Le agradezco. Realmente el Sí, integrismo católico es lo que dice el conflicto de los siglos, los principios de Gregorio VII y de Inocencio III. Ajá. El Dictatus Papae. ¿Qué significa? Todo aquel que está yéndose en contra de la doctrina de la Iglesia puede ser destituido, de su propio cargo público. Ujú. ok, Y aquí nosotros podemos verlo precisamente en toda la gran destitución de funcionarios públicos que el gobierno de los Estados Unidos comenzó a hacer. Ajá, correcto. sí. Me dijo Gregorio séptimo, ¿y quién más, perdón? Ay, ay, ¿sí me escuchó, hermano? Perdón, esta última parte no la escuché. Ah, me había comentado que es Gregorio séptimo, ¿y quién más, perdón? Inocencio III. Inocencio tercero. Ok, Miren, vamos a ponerlo aquí. sí, ¿Qué es lo que precisamente analizábamos en nuestra última presentación, la anterior que fue hace 15 días? Aquí está, y téngase presente que Roma se jacta de no variar jamás. Los principios de Gregorio VII y de Inocencio III son aún los principios de la Iglesia Católica Romana. Y si solo tuviese el poder, los pondría en vigor con tanta fuerza como hoy como en los siglos pasados. Ajá. Ante Gregorio VII fue ante el cual se arrodilló uno de los reyes Enríquez, ajá, que llegó hasta la puerta, bajó una nevada, se quedó afuera en la nevada, finalmente para besar los pies del Papa. ¿Por qué? Porque se había exaltado por encima de la autoridad eclesiástica. Entonces, el asunto de la bestia es que el poder religioso dirige al poder civil y no viceversa. Ujú. Ese es el punto. El asunto es que estos son los principios de Gregorio VII y de Inocencio III. Hoy podría ser poco conocido o poco abierto al público el catolicismo progresista como adoptando estas posiciones. De hecho, uno de los grandes opositores al papado a estilo Gregorio VII e Inocencio III fue Leonardo Boff. Leonardo Boff fue un teólogo de la liberación, o es un teólogo de la liberación, ajá, eh, eh, por ahí así bastante creciente en los años 60, 70, en la época de las revoluciones sudamericanas, etcétera, que fue silenciado por Juan Pablo II cuando llegó al poder juntamente con los demás teólogos de la liberación y se fue a perder en el Amazonas. Cuando se acaba el pontificado de Juan Pablo II, llega Benedicto y luego llega Francisco y vuelve a salir a la luz Leonardo Boff porque el mismo Francisco lo manda a llamar a Roma. Ajá. Y en realidad él es un gran colaborador y yo diría casi casi el autor de la encíclica Laudato Si. Él escribió un libro por el cual fue disciplinado por la Iglesia Romana, por Juan Pablo II, que se llamó Carisma y Poder.
Y en carisma y poder él se opuso precisamente al papado al estilo de Gregorio VII y de Inocencio III, a los papas medievales. Y lo que él profesaba era la teología de la liberación y profesaba un catolicismo progresista que es el que marcó a Francisco de una manera fuerte, de una manera brava, muy marcada, muy brava. Ajá, y que muchos católicos se confundieron. Ajá, porque él abrazó LGBT, abrazó movimiento feminista, abrazó todo ello, ajá, todo lo progresista de hoy. Ujú. Pero en su contraparte, el catolicismo integrista, es decir, el catolicismo no progresista, es el que trae los principios de Gregorio VII y de Inocencio III. Y que en nuestro artículo de nuestra exposición anterior precisamente decían, ¿cómo es posible un ecumenismo muy extraño? Porque hay otra línea de ecumenismo que precisamente está así como de la paz, del amor, de todos seamos hermanos, evangélicos, católicos, budistas, etcétera, y hablando de una manera muy romántica, ajá, por parte de Roma y del Concilio Vaticano II y del el ecumenismo, perdón, oficial de la Iglesia de Roma, pero en los Estados Unidos existe este ecumenismo integrista que contiene los principios de Gregorio VII y de Inocencio III, pero al mismo tiempo contiene los principios protestantes, por así decirlo, de Calvino. Ajá. Cómo los dos se llegan a encontrar y llegan a encontrar los puntos comunes. Bueno, ese es el que nosotros estamos tratando de exponer, de que son los que están cumpliendo la profecía bíblica. Mientras existe el otro que es muy romántico, ajá, existe este que es totalmente político por el lado tanto católico, como lo vimos la vez pasada, como por el lado protestante, en este caso teniendo sus bases en Rushdoni, un calvinista, alguien que pertenecía a una iglesia reformada. Y finalmente ellos están fusionando para cumplir la profecía bíblica. No sé si me expliqué, Pedro. Sí, hermano, bastante bien. Sí, muchas ¿Sí? gracias. Sí. Y lo que hace este artículo es ir como trazando la historia de cómo se está dando esta fusión y cómo sobre todo están buscando influir en el gobierno, ajá, llevando esta parte, o en estos momentos, la bandera de la libertad religiosa. Y aquí, esta siguiente parte de la historia seguiría la misma línea, pero comenzaría a ver lo que es la base del movimiento de MAGA. Hagamos América grande otra vez. Comienza con esta ideología de Rosas Rushdoni. Me parece que por el tiempo, no sé qué opinen, sería bueno, o considero que sería favorable en estos momentos, quedarnos aquí para hacer un análisis en nuestra próxima presentación. Me gustaría escuchar su opinión. Sí, hermano, nos parecería bien a nosotros también. ¿Los demás qué dicen? ¿O continuamos? Ustedes díganme. Hermano David, yo creo que bueno, en mi caso yo creo que sería para la siguiente porque ya mi hijo ya no me deja escuchar bien. Lo tengo literal arriba de mi cabeza. Ok, correcto. Sí, sí, sí. Ok, entonces fíjense bien. Próxima, presentación con el favor de Dios, hablamos del movimiento de MAGA. Ajá, porque estas ya son las bases de lo que es MAGA. Hagamos América grande otra vez. En otras palabras, hagamos que la segunda bestia sea la segunda bestia. Y estas son sus raíces ideológicas contemporáneas. Muy bien, entonces vamos a cantar un himno y vamos a orar.
aquel que salvó, confiesa siempre, todo debes a Jesús. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu Salvador amante, nunca pues te dé temor. No te dé temor vivir por Cristo, cuando de tu parte está. Obra con amor, con fe y constancia, tus trabajos premiará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu Salvador amante, nunca pues te dé temor. No te dé temor sufrir por Cristo los reproches o el dolor. Sufre con amor tus pruebas todas, cual sufrió tu Salvador. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu Salvador amante, nunca pues te dé temor. No te dé temor morir por Cristo, vida y verdad es Él. Él te llevará con gran ternura a su célico vergel. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu Salvador amante, nunca pues te dé temor. En esta tarde, Señor, ya noche, ya poniéndose el sol, te damos gracias por la vida, Señor, que nos has dado en este santo sábado, por este sábado que nos has permitido pasar en compañía contigo, Señor, de alabanza, de adoración, Señor. Gracias porque tú has dicho que el Hijo del Hombre, el Hijo de Hombre que se acerque, que guardaré tu pacto y que guardaré el sábado de profanarlo, Señor. Habiéndolo establecido para toda la humanidad desde el principio de la creación del mundo. Guardado y resguardado durante miles de años por tu iglesia del Antiguo Testamento llamada el Israel, llamada el pueblo de Israel, pero ahora extensiva a toda nación, tribu, lengua y pueblo, Señor, acompañando la predicación del Evangelio juntamente con la predicación de tu ley y que son inseparables, Señor. Nos das la bendición de conocer tu sábado y de haberlo descansado, Señor, de haberlo pasado en comunión contigo, en reflexión contigo. Te agradecemos mucho. Gracias, Señor, porque nos has permitido estudiar en esta tarde más sobre esta situación de los Estados Unidos y cómo, Señor, se están alineando para cumplir tu palabra, tus profecías. Finalmente, dar cumplimiento a los eventos finales de la historia de esta tierra, Señor, porque tú así nos lo has revelado, Padre, porque tú así nos lo marcaste en tu profecía, Señor, en el libro de Daniel, en el libro de Apocalipsis, y nos lo confirmaste, Señor, a través del don profético de la actualidad, Señor, a través del espíritu de profecía en Elena de White. Gracias, Señor, te damos y a ti queremos encomendarnos en esta noche. Guarda nuestro descanso. Y también estamos iniciando, Señor, una nueva semana de acuerdo a tu palabra. Queremos, Señor, pedirte que día con día tú nos dirijas, tú nos atraigas hacia ti, Señor, porque no somos solamente cristianos el sábado, Señor. Somos hijos tuyos en todo momento. Permite que cada día, Señor, con las actividades que llevamos a cabo, alabemos y glorifiquemos tu nombre y siempre nos mantengamos en comunión contigo. Y si en tu voluntad está, Señor, nos permitas llegar a un santo sábado más sobre esta tierra. Bendícenos, Señor, guárdanos y bendice a todos nuestros hermanos que te buscan con amor y con fidelidad. Esfuérzalos a ellos y esfuérzanos a nosotros, Señor, y haznos valientes.
En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén.